Vamos a hablar hoy del manejo de síncope en urgencias. Bueno, iniciamos con la definición. Definimos el síncope como una pérdida transitoria, abrupta y completa de la conciencia, con incapacidad de mantener el tono postural. Esto es debido todo a una hipoperfusión cerebral y generalmente los pacientes tienen una recuperación espontánea y rápida. Vale, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que la incidencia anual en adultos es de hasta 0,6% y en ancianos aumenta hasta un 6% aproximadamente. Y la prevalencia puede ser hasta 47% en la población adulta general. De los tipos de síncope, el que es más común es el síncope reflejo, seguido del ortostático y el menos común es el cardíaco. Vale, dentro de la clasificación tenemos pues el síncope reflejo, que entre estos está pues el vasovagal, está el situacional y el de hipersensibilidad de seno carotidio, ¿vale? Y tenemos el ortostático y el cardíaco. En cuanto a la fisiopatología pues de cada uno de ellos, tenemos que el síncope reflejo pues es una pérdida momentánea pues del estado de la conciencia que es causado por un reflejo que nos va a producir una vasodilatación, una bradicardia o puede producir ambas cosas. Normalmente tenemos pues a los pacientes en el síncope vasovagal, que son los que generalmente están, digamos, en bipedestación prolongada, que han presentado dolor, que han tenido una situación emocional bastante intensa. Tenemos también el síncope situacional, que es más en pacientes que han presentado, digamos, previamente síncopes cuando han estado haciendo, por ejemplo, la micción, la defecación, incluso en pacientes que tosen o cuando se ríen. Generalmente siempre hay un antecedente previo. Y tenemos los pacientes del síndrome de seno carotidio, que pues es una hipersensibilidad, es más común en ancianos. Normalmente lo que vamos a notar es que hay unas pausas de mayor de 3 segundos en el electrocardiograma o que hay una disminución de la presión sistólica mayor hasta 50 milímetros de mercurio. En cuanto al síncope ortostático, pues lo podemos definir como una caída de la presión arterial cuando el paciente pues se incorpora de su posición en decúbito supino hacia la bipedestación. Normalmente se da pues en pacientes adultos mayores, polimedicados, y eso se da porque hay una incapacidad pues del sistema vascular para compensar este cambio postural. Definimos pues esta hipotensión ortostática como una caída de más de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Em, pues este se subdivide en varias categorías. Entonces está el síncope ortostático clásico, que normalmente los pacientes presentan síntomas en los primeros 3 minutos después de haberse parado, ¿vale? Está el retardado, que es más de 3 minutos, o el neurogénico, que ya es por una disfunción autonómica. En cuanto pues al síncope cardíaco, pues este es un síncope que, digamos, es el que peor pronóstico tiene de todos los tipos de síncope. Generalmente se va a dar por una disminución del gasto cardíaco que va a ser producida por una bradicardia, una taquicardia, por hipotensión por bajo gasto, a veces por disecciones vasculares agudas, enfermedades estructurales como valvulopatías o eventos vasculares agudos, incluido el embolismo pulmonar. Eh, de los diagnósticos diferenciales, pues hay varios, pero creo que el más importante son las convulsiones. Eh, Porque en el síncope también podemos tener síncopes que muestran movimientos tónico-clónicos. Entonces, la diferencia es que generalmente en las convulsiones estos movimientos suelen ser prolongados, o sea, hablaban de más de 10 movimientos. Generalmente la pérdida de la conciencia es por un tiempo más prolongado que en el síncope, o sea, más de un minuto. Generalmente estos pacientes van a tener una confusión posictal,
Puede aparecer mordedura de lengua lateral e incontinencia urinaria. Normalmente con el síncope la recuperación de conciencia casi siempre es menor a 30 segundos. Otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son los ataques isquémicos transitorios. Normalmente pues el paciente se va a presentar con una focalización neurológica, las crisis pues de hipoglicemia, la cataplegia, que es un estado pues de pérdida de tono muscular, pero en realidad no hay pérdida de la conciencia. Generalmente está relacionado a emociones fuertes. Y el pseudosíncope psicógeno, que es un trastorno conversivo, o sea, el paciente tiene una aparente pérdida de conciencia, pero no hay documentada hipoperfusión cerebral. También está el síndrome de robo subclavio, que es una pues estenosis proximal de la arteria subclavia. Generalmente se presentan los pacientes cuando hacen ejercicio con el brazo afectado y puede generar, hace como una circulación inversa de la arteria cerebral y esto puede producir pues que haya algo de hipoperfusión transitoria, hipoperfusión cerebral transitoria. Bueno, en cuanto a la evaluación inicial, pues lo principal es una historia clínica detallada. Digamos, cada síncope tiene como sus características. Entonces, normalmente el síncope reflejo está acompañado de síntomas prodrómicos, que es pues una sudoración, que el paciente siente calor, siente náuseas, se pone pálido. Y normalmente está relacionado, digamos, ya sea emociones muy fuertes o que el paciente pues haya estado en una bipedestación prolongada o que tenga dolor, ¿vale? Eh, en los pacientes pues con lo de la parte del síncope situacional, generalmente han tenido antecedentes ya de síncopes pues relacionados a micción o a la defecación o a solamente reírse. Entonces ellos normalmente ya te informan pues que han tenido estos síntomas previamente. Y en cuanto al del seno carotidio, a veces, pues como lo expliqué previamente, es más común en adultos mayores, pero a veces también se puede presentar en pacientes que están utilizando de pronto cuellos tortuga muy apretado, que a veces están afeitando y hacen mucha presión en el seno carotidio y también pueden tener pues estos síncopes. En cuanto pues en la historia clínica lo que vamos a encontrar en la parte del síncope ortostático es que generalmente es un adulto mayor, polimedicado y que te describe que presentó el síncope después de incorporarse, o sea, después de estar acostado y pararse. Y en el síncope cardíaco, pues lo principal es como que es un síncope que puede dar en decúbito supino o después de hacer actividad física. Eso es como una de las características principales. Digamos, este síncope normalmente no tiene síntomas prodrómicos. A veces los pacientes pueden iniciar abruptamente con palpitaciones, dolor torácico, pero en otros casos es solamente el síncope lo que aparece. Bueno, en todos los casos se debe hacer un electrocardiograma, pues para poder estratificar el riesgo y definir qué pacientes requieren estudios adicionales o no. Y también hay que medir pues la presión arterial ortostática. Bueno, en cuanto a las pruebas adicionales, pues se harían solamente en el caso de que pensemos pues que sea un síncope cardíaco o de que no tengamos claridad qué tipo de síncope es el que tuvo el paciente. Entonces, pues entre ellas está el EKG Holter si estamos sospechando una arritmia, está el ecocardiograma si sospechamos pues una valvulopatía, laboratorios en caso de que pensemos que el paciente está deshidratado, que tenga algún problema pues metabólico y el test de mesa basculante o TIL test, que este nos ayuda a diferenciar entre síncope reflejo o síncope ortostático. Vale. Entonces, los hallazgos en el electrocardiograma, pues digamos los hallazgos que nos deberían preocupar es si vemos bradiarritmias como pausas sinusales, bloqueo AB MOIDS 2 o bloqueo completo, taquiarritmias ya sean supraventriculares o ventriculares, el síndrome de Brugada o el QT largo.
Y también pues cambios isquémicos agudos, cambios que nos hagan sospechar en un tromboembolismo también. Vale. La estratificación de riesgo y la decisión del ingreso. Entonces, bueno, generalmente digamos el síncope ortostático y el síncope reflejos tienen muy buen pronóstico. Entonces, si ya tenemos pues con la historia clínica, con los hallazgos al examen físico, ya estamos seguros que es uno de estos dos tipos de síncope, se puede dar manejo ambulatorio y sin que el paciente pues tenga comorbilidades graves. El ingreso o observación está más es para pacientes en los que pues sospechemos que es un síncope de origen cardíaco, que tengan comorbilidades graves o que no tengamos claridad en el diagnóstico. Bueno, el tratamiento pues es diferente para cada uno pues de los tipos de síncope. En cuanto al síncope reflejo, pues lo principal es la educación al paciente, explicar que es de buen pronóstico, la mayoría son pacientes jóvenes. También podemos indicarles que cuando estén con los síntomas prodrómicos pueden hacer maniobras de contracción isométrica, que es cruzar las piernas o contraer pues la zona de las pantorrillas. En caso de que el paciente no, digamos, no mejore con estas maniobras y siga presentando pues estos episodios sincopales, se pueden considerar dos medicamentos. El midodrine, que es un alfa-1 agonista em, periférico, que pues lo que nos va a ayudar es a hacer una vasoconstricción y pues va a aumentar la presión arterial. O está la fludrocortisona. Esto es un mineralocorticoide que lo que hace es que aumenta la absorción de sodio y pues va a aumentar, digamos, el volumen intravascular, lo que aumenta la presión arterial. Este está más indicado en pacientes jóvenes con tensión arteriales bajas. En cuanto al tratamiento en el síncope cardíaco, pues este nos tocaría derivarlo obviamente al cardiólogo, porque su tratamiento pues es específico según la etiología. Entonces, pues en caso de bloqueos o pausas sinusales, se puede generalmente colocar un marcapasos. Ya si es un ataque arritmia, pues pueden ser antiarrítmicos, ablaciones o implante desfibrilador. Y pues si ya son causas estructurales, pues a veces el manejo pues ya sería quirúrgico. En cuanto al síncope ortostático, pues también la educación al paciente, la aumento pues de ingesta de líquidos y sal, revisar qué tipo de medicamentos está tomando el paciente y pues mirar si es necesario suspender algunos de los fármacos hipotensores. El uso de las medidas de compresión también pues va a ayudar y la elevación de la cabecera de la cama. En caso de que con estos cambios el paciente siga presentando pues los episodios, pues se puede pensar también igual en los mismos medicamentos. Bueno, en conclusión, pues el síncope pues es una patología que requiere, digamos, un enfoque diagnóstico sistemático, iniciando con una buena historia clínica, en pues, la toma de la presión arterial y el electrocardiograma, que es lo inicial. Generalmente con esto ya podemos diagnosticar la mayoría de los tipos y diferenciar los tipos de síncopes. Recordar que pues, la fisiopatología varía según la etiología. Entonces, pues en el síncope reflejo, pues son reflejos que van a causar vasodilatación o bradicardia. En la hipotensión ortostática es más la falla pues de la compensación autonómica a la hora de colocarse en bipedestación. Y en el síncope cardíaco es más reducción del gasto cardíaco, ya sea por arritmias o por enfermedad estructural. Recordar que el pronóstico es bueno en pacientes con síncope reflejo u ortostático. Y eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo solo decirte muchas gracias por la sesión. La verdad es que el síncope es una patología muy frecuente que vemos en urgencias y que debemos tener claro un buen diagnóstico diferencial a la hora que tenemos el paciente delante y tener en cuenta muy bien, como has dicho, pues antecedentes de la medicación que toman.
porque hay situaciones en las que cambian pues tensiones, función renal, iones de nuestros pacientes y que a veces la consecuencia puede ser un síncope, un presíncope y hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, solo este pequeño comentario, pero muy bien, ha sido muy amplio y muy claro. Muchas gracias. Gracias. Pamela, yo también quiero felicitarte, muchas gracias por la presentación, ¿vale? Yo, una cosita que también sí, pues me servía en algunos casos y que también quiero compartirla es cuando llegaban síncopes, ¿vale? Pues habían pues dos cosas así como controvertidas que uno veía. La primera era también con la sobre realización de pruebas, porque al síncope todo el mundo en el hospital donde me formé de entrada quería pedirle pues analíticas, tags, cosas completamente pues no recomendadas cuando tienes una muy buena exploración física y una anamnesis muy completa donde casi el 80-90% ya con eso puedes hacer el diagnóstico. Entonces, tener en cuenta eso, que ante un síncope, una buena anamnesis y exploración física y el electrocardiograma te ayuda ya casi a definir el 99% de las veces sin necesidad de estar sobrehaciendo pruebas. Y pues ahí el otro punto es porque sí que habían momentos en los que definitivamente era difícil definir si ese síncope realmente era cardiogénico, no cardiogénico, si lo ingresaba o no lo ingresaba, en esos puntos donde sí que era un síncope como más jodido, más complicado. Ahí, como tú sí que lo dijiste, que ante todo, mira, las red flags, ¿no? A nivel cardiológico, que hagan que sintomáticamente parezca un síncope cardiogénico, pues esto prima por encima de cualquier cosa. U otra cosa que también ayudaba son las escalas de estratificación de riesgo. La que más usábamos es la escala de Canadá, ¿vale? La estratificación de riesgo de Canadá. Y la otra que también aparece en la guía europea es la EXIS, se llama. Y son escalas que mezclan muy sencillamente con 5 o 6 preguntas. Antecedentes del paciente, unos datos concretos del electrocardiograma y unos datos concretos de la presión arterial, y con eso te da también un riesgo bajo que ya puedes obviamente soportarte en la historia clínica. Oye, hice esta escala y es un riesgo bajo, por eso decido altar este síncope y estudiarlo ambulatoriamente. O por el contrario, si esa escala es un riesgo moderado alto, tiene más números para decir, este paciente prefiero dejarlo ingresado para estudiarlo durante 24-48 horas, a ver si es un síncope más jodido o no. Eso nada más. Muchas gracias, Pamela. Vale, gracias.